Saludos amigos de YouTube. Esta es la primera partida de los cuartos de final en el primer set del Magnus Carlsen Invitational entre Hikaru Nakamura y el ruso Jan Nepomniachtchi. Como ya lo saben, el formato en la eliminación directa de este torneo funciona de la siguiente manera. Se juegan 2 sets de 4 partidas y quien puntúe mejor de esos 2 sets, es decir, si uno de los jugadores gana un set y empata el otro, pasaría ya a la semifinal. Bueno, son partidas de 15 minutos más 10 segundos de incremento. Las negras las lleva Nepo, las blancas Nakamura. Y vamos a saltar directo a la acción. Abre con E4 aquí Nakamura. C5, caballo F3, D6, D4, ya tenemos la siciliana abierta por ahí, C por D, caballo por y caballo F6, le toca el peón por ahí, caballo C3 lo defiende y A6 la variante Najdorf de la defensa siciliana y aquí alfil 3 de Nakamura que elige la variante del ataque inglés, caballo G4 de Nepo. Esta es la línea que se le adjudica a Garry Kasparov en el ataque inglés, alfil C1 y caballo F6, alfil E3, parece por ahí que van a hacer tablas, pero tras la jugada caballo G4, Nakamura dice, ¿sabes qué? Yo llevo las piezas blancas y tengo que sacar ventaja, ¿no? Aquí no puedo hacer tablas tan fácilmente llevando las blancas. Y hace la jugada alfil G5, H6 de Nepo, alfil H4 y G5. G5 hace dos cosas al mismo tiempo. Ganamos un tiempo de desarrollo para sacar nuestro alfil hacia la casilla G7. Vemos que esa casilla está habilitada una vez que movemos el peón hacia G5. Y además, este peón en G5 va a ser muy importante para controlar la casilla F4. Una vez que nuestro caballo desde G4 venga a la casilla E5, va a estar muy estable debido a que la jugada F4 va a ser más difícil de realizar para el blanco echando nuestro fuerte caballo de la casilla E5. Alfil G3 de Nakamura y alfil G7, como les digo, ¿no? Esa es la idea de Nepo, ya desarrolla su alfil hacia G7, ya que ha ganado ese tiempo de desarrollo con G5. Aquí si Nakamura hubiera jugado algo como H3, seguiría caballo E5. Ahora vemos claro el propósito de la jugada G5, evitar el F4 para estabilizar el caballo en la fuerte casilla de E5. Bueno, tras alfil G7, Naka no jugó H3, jugó dama de 2. Y caballo C6 de Nepo, ya le mete presión ahí sobre el caballo en D4. Caballo B3 de Nakamura simplemente se retira. Y B5 de Nepo ya con las intenciones bastante agresivas, ¿no? Ya así está anticipando un enroque largo de Nakamura y ya está lanzando por ahí los peones para el ataque. H4 de Nakamura, metiendo mucha presión ahí sobre el peón en G5. Vemos que la dama y el peón coordinan muy bien ahí sobre esa casilla. G por H4 de Nepo, ya que le metían bastante presión. Alfil por y alfil E6. Desarrolla por ahí su alfil Nepo. Enroque largo. Y aquí comete una ligera imprecisión Jan con torre C8. Quizás un poco mejor tras el enroque largo era ya aprovechar que podemos todavía regresar con nuestro caballo hacia la casilla E5 para desde ahí venirnos hasta C4, donde vamos a meter presión sobre la dama en D2 y además también presión sobre el peón en B2. Vemos que con rayos X también el alfil ahí está metiendo presión. En caso de F4, por ejemplo, sería caballo C4. Esta es la idea. Y en caso de que el blanco le moleste bastante este alfil y decide eliminarlo, seguiría alfil por y B por C4. Ahora tenemos ideas como torre B8 para meter presión ahí sobre la columna B. Además, dama B6 y aquí el negro estaría bastante bien. Bueno, pues Nepo juega torre C8. Y Nakamura dice, bueno, si no aprovechaste tu oportunidad para regresar con este caballo de G4 a E5,
te evito ya ese salto del caballo a E5 con F4. Aquí Nepo hace la jugada alfil por B3, que quizás sea uno de los errores de la partida. Aunque es difícil que tras F4 Nepo hiciera la jugada que propone el módulo, porque tras alfil por C3, que es lo que da el módulo, es muy difícil no llegar a la conclusión de que esta sea la mejor jugada, porque estamos entregando nuestro poderoso alfil de G7, y es que tras dama por C3 nos van a estar tocando la torre en H8, ¿no? Es muy difícil de, de llegar a esta conclusión. Y por ejemplo, la línea aquí que da la máquina es torre G8. Por ejemplo, una jugada estándar como rey B1 cuando te enrocas largo para quitarte los jaques en la diagonal. Dama B6, ¿no? Esta es la idea de el módulo, ya defiendes tu peón en B5, preparas una 5 a 4 y también un B4 lanzando todos los peones. Y jugar esta posición donde el rey negro queda en el centro y tienes algunas posibilidades de contraataque contra el rey blanco. Tras F4, aquí vamos a ver la importancia de eliminar este alfil por C3. Vamos a tratar de entender por qué la máquina da alfil por C3. Supongamos que el negro aquí se hubiera enrocado. Sería la jugada caballo de 5. Esta es la idea, ¿no? Si dejas ese caballo vivo, empieza a saltar ya con caballo de 5. Además, F5, F6 pudiera estar en el aire en algún momento. Metemos presión sobre el peón en E7. Y si el negro dice, bueno, pues me voy a deshacer de ese caballo, ¿no? Para intentar aliviar la presión voy a cambiar una pieza menor. Pero es que aquí tras E por D5 vemos que el caballo está en problemas, no puede saltar a ninguna de las casillas hacia adelante, así que se tiene que ir para atrás. Y tras caballo B8 sería la fuerte jugada caballo D4. Ahora intentamos saltar a F5, desde donde vamos a meter presión sobre el alfil, el peón en H6 y el peón en E7. El caballo en F5 va a ser inexpugnable debido a la ventaja de espacio y que este peón domina muy bien la casilla E6, ¿no? Por ahí sería una posición ya bastante mala para el negro. Por eso es que da ese alfil por C3 la máquina. Bueno, tras F4 Nepo jugó alfil por B3, que quizás esperaba que Naka le jugara A por B3, que es la jugada más natural, ¿no? Para nosotros hacer aquí algo tan natural como A por B3, comer hacia el centro. Pero A por B3 sería un error que estaría prácticamente perdiendo aquí Nakamura, porque existiría la jugada dama 5, amenazamos jaque en A1 y cuando te tapes de caballo, dama por B2 mate. Así que prácticamente única rey B1 para evitar el dama 1 jaque, pero aquí caballo B4 es un cañón ya, porque amenazamos comer el caballo en C3, ya sea de torre o de alfil, y es que es el defensor de la casilla en A2. Una vez que entremos con dama 2, dama 1, prácticamente se termina ya la partida. Aquí el negro quedaría bastante bien y Nakamura estaría en graves problemas. Bueno, Nakamura tras alfil por B3 mete este jugadón C por B3, jugadón de Nakamura, evitando todos esos temas, como les digo, con ama 5. Al principio parece totalmente antinatural comer de esta forma, ya que estamos acostumbrados siempre a comer hacia el centro, con A por B3, por ejemplo. Y además abrimos la columna C, ¿no? Que da mucho miedo aquí con la torre en C8 y el rey en C1. Pero es que no, no pasaría prácticamente nada, no hay descubiertas a favor del negro. Por ejemplo, si aquí el negro hubiera jugado algo como B4, sería la jugada caballo de 5. Y ninguna de las descubiertas que intente aquí el negro le ofrece ningún tipo de ventaja. Por ejemplo, si intenta algo como caballo de 4 para meter la torre en C2, sería la jugada alfil C4. Y tras alfil C4, el blanco tiene todo bajo control y es el negro quien debe ir con cuidado aquí en esta posición. Bueno, pues tras C por B3, Nepo juega dama B6. Y ahora torre H3 de Nakamura. Ya le brinda más soporte a su caballo por ahí en C3.
Sigue sin poder realizar la jugada B4, ya que caballo D5 sería incluso ahora más fuerte, ya con ganancia de tiempo sobre la dama en B6. Enroque de Nepo y rey B1 de Naka, ya se quita de esos temas por si las dudas, profilaxis contra los temas tácticos en la columna C. E6 de Nepo, que ya por lo menos intenta dominar la casilla de 5 y que no salte ese caballo a la casilla. F5, luchando por el control de la casilla de 5 y también para debilitar más el enroque del negro. Nepo decide comer aquí en F5 y tras E por F de Naka realiza la jugada dama de 4. Nakamura simplemente cambia damas y tras alfil por juega la jugada alfil E2. Toque ese caballo por ahí en G4 y caballo E3. Toca ahora la torre por ahí en D1. Jugada intermedia de Nakamura, torre G3. Y una vez que el rey se retira en la casilla un poco peor, vemos que inserta primero ese jaque Nakamura para que el rey se vaya a una casilla un poco menos cómoda. Y ahora sí mete torre por D4, elimina el defensor del caballo en E3. Y una vez que Nepo recapture de caballo, que no es lo que realiza, pero si hubiera, por ejemplo, comido aquí en D4, sería simplemente torre por E3. Entonces que cae por F5 es un error y ya Nepo debe haber entrado en esta posición donde tiene una torre por las dos piezas de Nakamura. Es verdad que está mucho peor, pero tras la jugada cae por F5 que hizo Nepo, es un claro error porque existe la jugada alfil de 3. Claro, entonces ese caballo amenazamos alfil por F5 y además una vez que comamos en F5 vemos que también ahí tocamos la torre en C8. Cae por D4 de Nepo, que parece que defiende todo, pero fuerte jugada aquí de Nakamura, alfil F6. En algunas ocasiones tenemos la jugada torre G7 de la clavada y además estamos amenazando alfil por D4. Alfil por D4 es la principal amenaza, ¿no? Vemos que ese rey es increíble, pero está paralizado, no tiene ninguna casilla donde escapar y alfil por D4 es una amenaza decisiva. Torre G8 de Nepo, que intenta por ahí cambiar esa torre tan activa de Nakamura, pero aquí simplemente comen D4 Naka. Y tras la jugada torre por G3, importante que después de comer en F5 estamos tocando también la torre en C8. Torre rey G8 y alfil por C8 ahora sí. Torre por G2, pero ya son 3 piezas por la torre, debería de estar completamente ganada aquí la posición de Nakamura. Alfil por A6 y B4 de Nepo, todavía intentando por ahí algunos temas. Caballo de 5 y torre 2, parece que va a perder por ahí material Nakamura, porque hay mucha presión a través de la columna D, pero no pasa nada, simplemente caballo de 7 jaque. Y si rey F8, que parece que ahora te tocan dos piezas, sigue sin haber ningún problema, simplemente caballo F5, defendemos nuestro alfil, amenazamos alfil G7 y también metemos presión sobre el peón en H6. H5 para que no perder ese peón de H, alfil F6. Empezamos por ahí a amenazar algunas jugadas como alfil E7 para comer el peón en D6. Torre F2 de Nepo, que intenta todo lo posible por meter presión, ¿no? Ahí en Nakamura otra vez parece que vamos a perder pieza, pero sigue habiendo defensa. Alfil C8, buena jugada aquí de Nakamura, defiende simplemente su caballo y seguimos con las mismas ideas con alfil E7 jaque. Torre F1 le da un jaque, pero no pasa nada, simplemente rey C2. Torre A1, que parece que va a perder ese peón Nepo, perdón, Naka, pero tras alfil E7 jaque, rey G8 y alfil por D6, cambiamos el peón de D por el peón de A. Torre por, y ahora nos comemos ese peón en B4. Torre A8, simplemente caballo de 6. Vemos la perfecta coordinación de las piezas de el blanco. El caballo defiende al alfil y el alfil en B4 defiende al caballo. Pronto vamos a poder hacer algo como rey C3 y también incluso nuestro alfil en B4 va a estar defendido. Perfecta coordinación.
torre A1 y alfil C5. H4, a la desesperada, ya por ahí Nepo tratando de coronar ese peón, pero no pasa nada. B4, torre H1 y caballo E4. Tras torre A1 y caballo F2, simplemente se rinde por aquí Nepo, y es que son 3 piezas contra la torre, se debería de estar completamente ganada la posición de Nakamura. Al final, en este primer set, terminaron 2-2, una victoria de Naka, que fue esta, y en la segunda partida ganó Nepo, y al final terminaron con 2 empates. Por lo que todo se define el día de mañana en este match. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.